al Señor. En este tiempo, Señor, la economía me está afectando, si no puedo. En ese tiempo tenemos que adorar al Señor. En este tiempo, Señor, que la enfermedad está tocando a nuestra familia, en ese tiempo tenemos que adorar al Señor, hermanos. La Biblia dice, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Continuo quiere decir sin corrupción, hermanos, que no podemos dejar de adorarle, no podemos dejar de cantarle, hermanos. Porque nosotros, hermanos, nuestro sentir solamente de adorar al Señor, hermanos. Y en esta noche, hermanos, el sentir que tenemos nosotros, la cantera, es de poder administrar una alabanza y por medio de ella que el pueblo sea bendecido, pero que toda la gloria se la lleve nuestro Dios. Amén. Así, hermanos, que tenemos problemas, sí, tenemos dificultades, sí, pero como dice el salmista, su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Amén. Así que vamos a cantar una alabanza, hermanos. Queremos hacerlo bien en el nombre de Jesús. Sí, aleluya. Sí, aleluya. Sí, aleluya. Sí, aleluya. Estás aquí, Padre. Te alabo a ti, Padre, porque eres bueno. Sí, aleluya. Hay fuego que te queme, ni león que te dañe, cadena que se resista cuando Él contigo está. La cárcel del más adentro se convierte en aposento, es un cacho de cielo cuando Él contigo está. Cuando Él contigo está. Si es grande el problema, más grande es su Dios. Muchas son las aflicciones, de todas se libra Dios. Te levantas si estás caído, Él es tu mejor amigo. Él se dio el sacrificio por ti siendo pecador. Agradecido soy yo. No te vayas a mi lado, si ti soy un fracasado, que es lo que me ha matado, me tienes enamorado, mi alma has cautivado y yo por nada te cambio. Padre, yo te necesito, no me dejes de tu mano. No te vayas a mi lado, si soy un fracasado, que es lo que me ha matado, me tienes enamorado, mi alma has cautivado y yo por nada te cambio. Padre, yo te necesito, no me dejes de tu mano. Solo tú la haces calmar. El desierto es un oasis para cuando tú estás. En el blanco es negro, el dolor que llevo dentro nadie me lo va a quitar. Nunca más mi tempestad. No te vayas de mi lado, si soy un fracasado, que es lo que me ha matado, me tienes enamorado, mi alma has cautivado y yo por nada te cambio. Padre, yo te necesito, no me dejes de tu mano. No te vayas de mi lado, si soy un fracasado, que es lo que me ha
noche. Van a seguir los hermanos de la cantera cantando, ¿vale? Pero necesito una ofrenda especial como Canaán y Talavera sabe, ¿vale? Así que venga, ese coro sigue cantando y los días que nos pasan la ofrenda. Aleluya, te adoramos. Tanto de un lugar que sueño por conocerlo. Me han dicho que es muy bonito y que el sueño es muy bueno. Dicen que aquí todo visten de blanco, que no existe el color negro, la belleza, y que el color es el sueño. Decir en esta noche, si lo sientes ahora dices a tu Padre y no tardes mucho, que estamos deseando verlo, lo que nos has regalado para ese humilde cuando llegue ese día no lo voy a creer, me postraré de rodillas a sus pies, besaré y abrazaré a su pecho y nunca me soltaré. Y cuando llegue ese día no lo voy a creer, me postraré de rodillas a sus pies, besaré y abrazaré a su pecho y nunca me soltaré. Esperando a que llegue el momento para verle, esperando a que llegue el momento para verle, mi maestro. Y esperando a que llegue el momento para verle, esperando a que llegue el momento para verle, mi maestro. Que Dios bendiga la cantera, que son fenómenos, que Dios los guarde en el nombre del Señor. Bueno, señores, con todos nosotros tenemos al hermano Lolo, lo tenemos hoy un hotel, le cogí un hotel, tenemos tiempo porque Canaán no duerme, así que, tío Lolo, hasta las 4 de la mañana tienes. El hermano Lolo con nosotros, que Dios os bendiga mucho. Yo respeto mucho al pastor, pero no dormir después trae consecuencias muy desfavorables para la salud. Los médicos aconsejan dormir el tiempo preciso, no más, pero tampoco menos. Y hasta las 4 de la mañana me parece excesivo. A no ser que se abriesen los cielos, hubiese un derramamiento de poder en el Espíritu Santo, qué sé yo, un Pentecostés de aquellos que vemos en el capítulo 2 de los Hechos. Pero si eso no se da,
creo que nos iremos a dormir antes. La Tony y yo mañana tendremos que madrugar, ella tiene unas medicaciones que no puede dejar de tomar, no creo que haya traído lo suficiente para mañana poder estar sin ellas, así de que hasta las 4, ya digo, si se abre el cielo, bien, si viene el Espíritu del Señor, si nos bautiza en poder. Es un placer poder estar aquí, y el hecho de que ustedes a estas horas estén aquí denota de que tienen hambre del Señor. Estamos a 9 minutos por encima de las 12, es decir, hemos entrado en un día nuevo adorando al Señor, y eso siempre es digno de ensalzar. Porque como les decía esta tarde, no hay nada mejor que hacer con el tiempo que invertirlo en estar en la presencia del Señor. En este buen ambiente que hay les voy a compartir un tema que espero que sea el que Dios determinó para compartir en este momento. Si mi corazón ha estado en sintonía con el corazón de Dios y lo que yo he decidido era realmente la decisión del Señor, yo sé que este tema les va a edificar, les va a hacer bien. Si acaso no es así, no arremetan contra Dios, fui yo que me equivoqué en mi decisión. Carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 10, dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Quédense con la última parte de la lectura. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Titulé esta lectura que les acabo de hacer, y el título que le di a esta lectura fue Propósitos y aflicciones. En el breve verso que hemos leído, hemos recibido la revelación del propósito de Dios en la persona de Jesús, que era hacer a este el autor de la salvación de todos nosotros. Pero a la misma vez se nos ha desvelado que para él llegar a la cima del propósito de ser el Salvador de todos nosotros, era preciso que fuese perfeccionado, y la herramienta de perfección serían múltiples aflicciones. Las aflicciones perfeccionan y nos catapultan para poder alcanzar la cima de la montaña del propósito de Dios. No sé para ti, pero para mí esto es una revelación. Sencillamente porque me hace ver a las aflicciones desde una perspectiva distinta. Normalmente, la reacción del ser humano ante una aflicción, ante una adversidad, ante un problema, la reacción normalmente es una reacción de temor, de pavor, de intentar esquivar la aflicción. Ninguno queremos experimentar aflicciones. Si uno por uno nos preguntase qué número de aflicciones quieres para tu vida, seguro que todos diríamos ninguna. Pero el texto me sorprende
porque dice que el autor de nuestra salvación, Jesús, en su condición de hombre, fue perfeccionado a través de muchas aflicciones. Y ahora me hace dudar el texto. Ya no sé si ver a las aflicciones como un enemigo o verlas como un colaborador. Ya no sé si invitar a las aflicciones a que se sienten en el mejor sillón que tengo en la casa, o por el contrario, tengo que conceptuar a la aflicción como un contrario mío, al que debo de matar antes de que llegue a mi hogar. ¿Qué tengo que hacer ya con la aflicción? Es por eso que a este tema que os voy a compartir lo he titulado Propósitos y aflicciones. Y he llegado a la conclusión de que el propósito de cada uno de nosotros tan solo se hará realidad si aceptamos las aflicciones que Dios vaya a permitir que tengamos que experimentar. Vamos a tener que aprender a abrazar a las aflicciones en vez de huir de ellas. Propósitos y dificultades. Mirad, por ir introduciéndonos en el tema, las dificultades, las aflicciones, son como el agua que hace moldeable al barro en las manos del alfarero. Un alfarero ve el duro barro y en el duro barro él está observando la materia prima por medio de la cual va a hacer la vasija que él ya soñó. Pero el alfarero es consciente de que el barro en su estado natural de dureza no se va a dejar manejar en sus manos profesionales para hacer de esa materia prima la vasija que él soñó. Es por eso que el alfarero, entre los ingredientes de su trabajo, siempre va a tener una esponja con agua. Y ese agua vertida sobre el duro barro va a provocar que la dureza de esa materia se enternezca, se haga manejable. Y cuando el agua ha ablandado la dureza, entonces las manos profesionales del alfarero se introducen en el barro y puede llegar a ser la vasija que de ese barro él soñó. Las aflicciones, las adversidades son el bendito agua que hace manejable a nuestro duro barro. Son las aflicciones las que con el transcurrir del tiempo nos hacen más tolerables con los que son contrarios. Nos hacen más flexibles, nos hacen más manejables. Mirad, no es lo mismo una vida con 23, 24 años que una vida con 60, 65 años. El hombre de 65 es un hombre mucho más tolerante, mucho más moldeable que ese mismo hombre cuando tenía 25 años. Cuando tienes 25 años, suele ser roble. Pero con
1,60 eres más palmera que roble. La característica del roble es que es firme y no flexible. Pero la característica de la palmera es que es tan firme como el roble, pero con el añadido de que es flexible hasta doblegarse. Las aflicciones perfeccionan porque nos hacen mejores. Porque Dios no necesita robles, Dios necesita palmeras. Mirad, San Pablo tuvo un tiempo en que era roble, firme e intransigente. Nos encontramos a la altura de el comienzo del primer viaje misional de San Pablo, junto a su amigo inseparable Bernabé, y de ayudante, de candidato, llevan a Juan Marcos, el que después sería autor del Evangelio que lleva su nombre. Están en la parte sur de la provincia de Galacia, y cuando están dispuestos a comenzar la evangelización de aquella región, San Pablo ha caído enfermo. Ignoramos de qué enfermedad. Y estando enfermo San Pablo y Bernabé junto con él, Juan Marco decide desertar. Es cierto que ha desertado en el peor de los momentos. No está bien que te vayas cuando Pablo está enfermo y Bernabé se encuentra solo. Aguanta, Marcos, pero es joven el chaval. No sabemos si es que se atemorizó, no sabemos si es que dejó de creer en la evangelización de los gentiles. Quizás fueron una cosa y la otra también, pero fuera lo que fuese, el chaval ha decidido retirarse. No ha vuelto a Antioquía de Siria, que va, es que se ha ido a Jerusalén. San Pablo se ha enfadado sobremanera. No sabéis vosotros cómo se ha enfadado. El roble firme, inflexible, ha hecho un juramento, digo yo, y ha dicho: se puede juntar el cielo con la tierra, que Juan Marcos, bajo mi cobertura, no predica más. Se ha recuperado el santo apóstol, han llevado a cabo el primer viaje misional, han establecido iglesia en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Pafos. Ha sido un triunfo el primer viaje misional. Se han vuelto los dos colegas, el Pablo con el Bernabé, a Antioquía de Siria, la iglesia madre de la que entraban y salían a sus viajes misionales. Y ha llegado un momento en que San Pablo le ha dicho a Bernabé: ¿qué te parece, colega, que vayamos a visitar las iglesias que hemos establecido en el primer viaje para confirmarlas? Bernabé, de buen gusto, le ha dicho: como tú lo digas, Pablo, si lo hacemos. Al emprender el viaje, Bernabé, que a esas alturas ya no era roble, Bernabé a esas alturas ya era palmera, y le ha dicho Bernabé a Pablo: está bien lo que dices, pero mira, vamos a darle otra oportunidad al chaval, vamos a darle otra oportunidad a Juan Marcos. Era lo lógico, era lo propio, era lo que tocaba, darle una oportunidad al chaval. Igual tuvo un mal día, una mala racha, pero ahí aparece el roble de San Pablo. Juré que ese no predicaba, van bajo mi cobertura y muerto me tengo que ver, que conmigo no predica. ¿Ha visto tal enfrentamiento entre Bernabé y Pablo? Porque Bernabé, recuerde, es palmera, pero eso no quiere decir que no tuviese firmeza, eso quiere decir que era flexible, por eso daba oportunidades. Era tan firme él como palmera que San Pablo como roble. La diferencia estaba en que San Pablo no era flexible y Bernabé sí. Bernabé daba oportunidades, pero Pablo no. Hay tal enfrentamiento entre Bernabé y Pablo, tal enfrentamiento hay que se separan los dos colegas. Yo veo a Pablo y digo: no es que te aguante, hombre, no te entiendo. ¿Pero qué clase de persona eres tú? ¿Te tenías que haber saltado por alto tu juramento solo porque el que te lo ha pedido ha sido Bernabé? Pero si a Bernabé le debes lo que eres. Si cuando los apóstoles te dijeron en Jerusalén: está bien, pero márchate a Siria y a Cilicia, porque no te querían cerca, porque no se fiaban de ti.
Cuando los apóstoles prácticamente te creen a medias, Bernabé da la cara por ti. Pero si a Bernabé le dan la iglesia de Antioquía de Siria, lo plantan a él como pastor. Y tiene tal corazón Bernabé, que se va por ti a Siria y dice, vente conmigo de copastor aquí, a la iglesia grande, a la iglesia que todos querían. Si le debe mucho a Bernabé, Pablo, pero asunto Pablo es un barro, que todavía no tuvo agua que lo ablandase. Y se han separado los dos amigos. Cada uno se ha ido a un viaje misional distinto. Pero noten lo que el tiempo tiene. Y no solo el tiempo, sino las circunstancias adversas vividas en el tiempo. Ha pasado el tiempo y el roble de San Pablo ha vivido muchas dificultades. Ha tenido que sufrir muchas aflicciones. Ha pasado por cárceles, por naufragios, por azotes. Cuando le encontramos escribiendo la segunda carta a Timoteo, le escribe a Timoteo muchas cosas y entre ellas hay una en la que le dice: Timoteo, trate contigo cuando vengas a Juan Marco, que me es útil para el ministerio. Ahora, Pablo, ahora te das cuenta que es útil para el ministerio. Sí, lo digo ahora. Ahora que el agua de las aflicciones ha hecho dócil a mi duro barro, ahora que ya me he hecho manejable, ahora que he dejado de ser roble para ser palmera, porque las aflicciones nos perfeccionan para enternecer nuestra dureza, a fin de ser manejables en las manos del profesional alfarero y terminar siendo la vasija que él soñó que tú fueras. Y los que estén entendiendo eso, levanten por favor sus manos, griten un poderoso y vivo gloria a Dios. Propósitos y dificultades. Quiero en esta noche brevemente cambiarte la perspectiva con respecto a la dificultad. Cuando miramos la dificultad desde una perspectiva distinta, cuando miramos a la dificultad desde la perspectiva de Dios, esto no quiere decir que la dificultad haya cambiado de naturaleza. La naturaleza de la dificultad es siempre amarga, es siempre desagradable, su naturaleza no cambia. Lo que cambia es la perspectiva desde la que la miramos. Dicho de otra manera, para hacerme entendible, Goliat sigue teniendo cerca de 3 metros de musculatura y fibra, ya sea que lo mires desde la perspectiva de Saúl o que lo mires desde la perspectiva de David. Sigue siendo el mismo, pesa lo mismo, mide lo mismo y da el mismo miedo. Su naturaleza no ha cambiado. No le menguan los centímetros a Goliat porque le mires de una u otra perspectiva. Lo que te cambia es tu ánimo. Amén. Porque cuando Saúl ve a Goliat, en él ve una ruina. Dice que todo el mundo se calle, que nadie hable. Esto es una ruina. Pero sin embargo David está viendo al mismo Goliat, con los mismos metros, con la misma fibra, con la misma musculatura. Pero en él no ve una ruina, en él ve una oportunidad. Saúl en Goliat ve una ruina. Pero sin embargo David ve una oportunidad de glorificar al Señor que le llamó. Propósitos y dificultades. Lo que voy a intentar brevemente en esta noche va a ser que cambiemos nuestra perspectiva con respecto a la dificultad y empecemos a aceptar las dificultades y las adversidades de la vida como herramientas en la voluntad permisiva de Dios que nos van a perfeccionar para terminar por alcanzar la cima del propósito que Dios para nosotros preparó. Acompañadme a mirar a Jeremías en el capítulo 1, verso 4 al 5 del libro que lleva su nombre. En este pasaje que ahora os voy a narrar, que no le voy a leer, vemos una dificultad que posiblemente todos antes o después vamos a tener que aceptar en vez de evadir. Le dice Dios a Jeremías en el capítulo citado: Jeremías, antes de que nacieses te conocí y te di por profeta a las naciones. ¿Qué le ha dicho Dios a Jeremías?
que le conocía antes de que naciese, pero además que le ha dicho que el propósito diseñado por Dios para Jeremías es que fuese profeta de carácter internacional. Esto para Jeremías no era algo agradable. ¿Sabéis por qué? Porque esto no es lo que quería Jeremías. Jeremías no quería ser profeta. Jeremías quería ser sacerdote. ¿Por qué? Porque su padre era sacerdote. Porque su abuelo fue sacerdote. Porque su bisabuelo y su tatarabuelo fueron sacerdotes. Porque en Israel el sacerdocio se heredaba por genética. Uno era sacerdote desde el momento en que nacía si su padre era sacerdote. Y él se había entrenado toda su vida para ser sacerdote. Él había aprendido a despellejar un animal, a dividirlo en sus piezas, a colocarlo en un altar. Él había vivido toda la vida ensayando cómo se tenía que encender el candelabro. Toda su vida había ensayado cómo había que bendecir al pueblo y cómo había que conducirlo al arrepentimiento. Él toda la vida se había ensayado para ser sacerdote. Y ahora de que está en la edad de empezar el sacerdocio anhelado, viene Dios y le dice: Jeremías, no te tengo para sacerdote, te tengo para profeta. Y Jeremías tiene que aceptar la dificultad de que no siempre las cosas van a ser como nosotros queremos. Escúchame bien, no siempre las cosas van a ser como tú quieres. Nosotros deseamos un camino sin piedras. Nosotros deseamos un camino sin baches. Nosotros deseamos un camino sin enfermedades. Nosotros deseamos un camino sin caos económico. Nosotros deseamos un camino sin traidores en la mesa. Nosotros deseamos un camino sin gente que nos niegue, que nos conoce. Nosotros deseamos un camino expedito, abierto, limpio, claro. Todos queremos ver continuamente el sol. No queremos nubes. No queremos oscuridades, penumbras, no queremos tinieblas, no queremos valles donde hay sombras que nos atemorizan. Pero no siempre las cosas son como nosotros queremos. Jeremías quiere ser sacerdote, pero Dios dice: no, yo te tengo para profeta. No van a ser las cosas siempre como tú quieres. Yo quiero que todo siempre esté bien. Yo quiero que siempre el sol esté brillando sobre mí. Pero va a haber días grises. Va a haber nubes que me van a impedir ver el sol. Va a haber valles donde aparecerán sombras de muerte que me van a atemorizar. Porque vuelvo a reiterar, no siempre todo va a ser como tú quieres. San Pablo escribe a los romanos, y entre muchísimas cosas que les dice hay una que me llama la atención. Dice: Romanos, espero tener un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué quiere San Pablo? Él quiere un próspero viaje para llegar a Roma. Él quiere un transatlántico de lujo para llegar a Roma. Y yo no le culpo, yo también lo quiero. Quiero un próspero viaje. Él ha especificado bien, el apóstol. Él no ha dicho que quiere viajar de cualquier manera. Él quiere un próspero viaje. Él quiere la zona VIP del transatlántico. Y yo le entiendo. Preguntadme, ¿llegó San Pablo a Roma como pretendía? Sí, llegó a Roma, pero no como quería. No llegó en un transatlántico de lujo. No llegó en la zona VIP. Fue a Roma, claro que sí, pero fue en cadenas, como preso y teniendo que soportar un naufragio. Pero ¿quién quiere unas cadenas en sus manos? ¿Pero quién quiere un presidio? ¿Pero quién quiere un naufragio donde la vela mayor se rompe, donde ruge el viento, donde las olas están a punto de hundir la embarcación? ¿Pero quién quiere eso? Yo tampoco lo quiero. Por eso el apóstol escribe bien cuando escribe. Dice: yo quiero un próspero viaje. Yo le escribo a Dios también, todas las mañanas. Y le digo: yo quiero un próspero viaje. Que el camino que haya preparado para mí sea próspero,
A mí quítame piedras del camino, a mí sombras no me des. Yo traidores en la mesa no quiero. Yo gente que me niegue tampoco. A mí los Goliat, pues yo sé, los altito. No me da un camino bien claro, y expedito. Y ponme en zona vida. Yo se lo digo. Pero espérate, mañana por la mañana se lo voy a volver a decir. Pero sabes, con el paso del tiempo me he dado cuenta que no siempre las cosas son como yo quiero. Que en vez en cuando Dios me pone a un Judas y me obliga a comer con él en la mesa. Que en vez en cuando aparece un valle en el camino lleno de sombras. ¿Qué te puede hacer una sombra? Una sombra te puede matar, no, pero te amedrenta. Yo sé lo que una sombra te amedrante. A veces me aparecen en el camino cosas que yo no he deseado nunca, que he orado en contra de ellas. Pero he aprendido que no siempre las cosas son como yo quiero. Y también he aprendido que he aprendido mucho más en los valles de sombra que en los días soleados. Pregúntame, ¿por qué Dios no le concedió a San Pablo su transatlántico en zona VIP? Si te lo ha pedido, hombre, ¿por qué no le has concedido el viaje próspero? ¿Por qué has permitido, digo permitido, por qué has permitido que vaya en cadenas y que tenga que sufrir un naufragio? ¿Por qué le has hecho padecer? Y si el Señor me respondiese, me diría, tengo 276 razones para haber permitido que fuese en cadenas y tuviese que padecer un naufragio. 276 fueron las personas que en aquella embarcación naufragada se entregaron a Dios a través del ministerio de San Pablo. Mirad, cuando las cosas no son como nosotros queremos, es porque es necesario que no sean como nosotros queremos. Cuando la voluntad permisiva de Dios consiente piedras en el camino, es porque son necesarias. En un transatlántico en zona VIP no hubiese visto 276 conversiones en aquella travesía. Por eso que si le preguntamos al Señor, ¿por qué no le concediste lo que te pedía? El Señor nos diría, tengo 276 razones para que en mi voluntad permisiva consintiese que San Pablo fuese en cadenas y tuviese que experimentar un naufragio. No olvidéis nunca que lo bueno que sucede en nuestra vida lo manda Dios, pero tampoco olvidéis que lo malo que sucede en nuestra vida lo permite Dios. Amén. Nada puede pasar en mi vida si Él no lo permite. Soy suyo. No puede pasar nada en mi vida que Él no lo permita. Decir lo contrario sería un insulto a su soberanía y a su omnipotencia. Pero si un cabello que caiga de mi cabeza no cae sin su permiso. Pero si el pajarillo que está en la rama del árbol no cae si Él no da el ok. Si un cabello de mi cabeza no cae sin su permiso, si el pajarillo en la rama del árbol no se cae sin que Él lo consienta, ¿cómo voy a decir que en mi vida puede ocurrir algo que se le ha escapado de las manos a Dios? Dios sigue teniendo el control de tu vida. Amén. Estés pasando por donde estés pasando. Dios no ha perdido el control. He tenido experiencias donde he llegado a creer que Dios perdió el control porque yo lo perdía de mí mismo. Y Dios me hizo entender, yo no he perdido el control de tu vida jamás, ni por un segundo. Solo que tienes que saber que lo bueno que hay en tu vida te lo he mandado yo, y lo malo que estás viviendo en tu vida lo he permitido yo.
por eso que tenemos que aceptar que no siempre las cosas van a ser como nosotros queremos. Aceptar esta aflicción, no siempre las cosas serán como nosotros queremos, nos va a perfeccionar, a madurar, para poder alcanzar la cima del propósito que Dios para nosotros prepara. Pero, además de la aflicción común, de tener que aceptar que no siempre las cosas serán como queremos, también en esta noche os quiero advertir que hay otra aflicción común que todos tendremos que acabar por digerir, y es la aflicción común de que a veces la oposición en nuestra vida no va a venir del equipo enemigo. En ocasiones la aflicción de mi vida va a venir del equipo propio, del equipo que yo consideraba mío. Mirad, no siempre el mal viene de Goliat. A veces el mal viene de los propios hermanos. Claro, que Goliat venga a hacerme daño, a mí eso no me coge de sorpresa, me lo espero. Es un emisario del enemigo, lo veo venir de lejos, digo, ese viene a por mí. A mí eso no me sorprende. Lo sorprendente es que vayas con toda tu buena intención, con todo tu buen corazón, con toda tu túnica de colores, silbando al encuentro de tus hermanos. Y lo que ignoras es que mientras que estás llegando, tus hermanos están maquinando y diciendo, te vamos a quitar la túnica, te vamos a tirar al foso, te vamos a vender como esclavo. Eso quién se lo espera, no se lo espera nadie. Pero a veces hay que aceptar que el mal no solo viene del equipo contrario, en ocasiones viene del equipo propio. José entendió esta lección. Tuvo que vivir en carne propia como sus hermanos, con los que se había criado, le han quitado la túnica de colores. Se la han rasgado, le han tirado al foso, le han vendido como esclavo. Como consecuencia de eso tuvo que vivir un falso testimonio y como consecuencia de eso tuvo que experimentar una cárcel sin haber hecho nada y como consecuencia de eso un olvido por 2 años más. Fijaros bien todo el cúmulo de cosas desagradables que sucedieron. Os pregunto, ¿alguna de estas cosas escapó al control de Dios? Digo, ni una. Ni una. Dios estaba en el control de todo. ¿Y saben qué? José al final lo entendió. Pasaron más de 20 años. Se reencontró con sus hermanos. Él tiene apariencia de egipcio. Cuando sus hermanos le vendieron tenía apenas 17 años. No son capaces de reconocerlo, pero él sí reconoció a sus hermanos. Y cuando él se muestra como quien es, el texto sagrado dice que sus hermanos se amedrantan y dicen, ¡ay! Se va a cobrar todo lo que le hicimos, se lo va a cobrar todo, se va a cobrar todo. Pero a mí me mata José, me avergüenza, a mí me avergüenza José, por la talla que él tiene y la poca talla que tengo yo. Me avergüenza José, cuando ve a sus hermanos amedrentados, pensando que José se va a cobrar todos los males. José se acerca y le dice, no temáis, acercaos, no temáis. Y dice el texto sagrado literalmente, lo dice literalmente, no pongo ni quito. En la boca de José aparece una frase que me rompe. No fuisteis vosotros los que me entregasteis, fue Dios. ¿Cómo? Dios. ¿Fue Dios? José le dijo, ¿fue Dios el que te rompió la túnica de colores? Dice, sí, lo dijo. Dios fue el que lo permitió. ¿Fue Dios el que te tiró al foso? Dice, sí, lo dijo. Fue Dios el que lo permitió. Fue Dios el que hizo que tus hermanos hicieran oídos sordos a tus lágrimas y a tu petición de socorro. Como hermano, por favor, sacarme de aquí. Fue Dios el que puso sordera en sus oídos. Sí, lo único. Fue Dios el que lo permitió. Fue Dios el que te vendió a los amalecitas. Fue Dios. Fue Dios el que lo permitió. Fue Dios el que levantó el falso testimonio en la boca de la mujer de Potifar. Fue Dios, Lolico. Fue Dios el que lo permitió. Fue Dios el que te metió preso sin causa alguna.
Dios el que se olvidó de ti por 2 años más después de haber hecho bien al copero? Se fue Dios, Lolo. Fue Dios el que lo permitió. Mira lo que le ha hecho Jerico. Y no permitió todo esto Dios. Jerico, Villa, pues. Todos estos episodios desagradables los permitió Dios, hermanicos míos. No fuisteis vosotros, fue Dios. ¿Y sabéis por qué lo hizo Dios? ¿Sabéis por qué Dios lo permitió? Para preservar de que vosotros y vuestros hijos no muriesen de hambre. Era necesario, porque preservando vuestra vida estaba preservando la línea genealógica del Redentor. Era agradable, no, pero era necesario, indudablemente sí. No hay nada que pase en tu vida, por desagradable que sea, sobre lo cual Dios no siga teniendo el control. Por lo tanto, si tenemos que digerir que no siempre las cosas van a ser como queremos, también tenemos que digerir que en ocasiones el agravio, el mal, no va a venir del equipo propio, no va a venir del equipo ajeno, sino aún del equipo propio. Pero cuando veas que el equipo propio es el que te está maltratando, no albergues sentimientos de venganza en tu corazón que creen raíces de amargura que te impidan después discernir la providencia de Dios. José no permitió que un espíritu de venganza le crease raíces de amargura. ¿Por qué? Porque se mantuvo en la presencia de Dios. Dice el texto sagrado, estaba en el foso, pero Dios estaba con él. Estaba en casa de Potifar, pero Dios estaba con él. Le levantan un falso testimonio, pero Dios estaba con él. Está en la cárcel, pero Dios estaba con él. Se inmunizó por estar siempre en la compañía de Dios. Cuando estás cerca de Dios te inmunizas. Por eso sus ojos se aclararon. Por eso su corazón no hubo raíces de amargura. Por eso es el hombre que mayor conocimiento tiene en cuanto a la providencia divina. No hay hombre con mayor conocimiento de la providencia divina que José. Por eso José, 20 años después, puede decir, no fuisteis vosotros. Esa es la lectura de la comprensión de la providencia divina, que permite los males porque son necesarios para traer bienes. Solo Él pudo comprender aquello. Por eso dice algo tan enigmático para nosotros, que somos a veces tan humanos y tan naturales. No fuisteis vosotros. Que no fuimos nosotros. Tan loco, tan tonto, ¿qué te pasa? No, no estoy loco ni soy tonto. Soy un hombre con la visión clara, porque no hay raíces de amargura en mi corazón, porque me he refugiado en la presencia del Señor y he podido ver la mano de Dios aún en mitad de las penumbras, aún en mitad de las oscuridades, aún en mitad de las enfermedades, aún en mitad de las muertes, aún en mitad de las cárceles, aún en mitad de las traiciones. ¡Aleluya! Que el colirio de la visión de Dios esté en nuestros ojos para entender la providencia maravillosa de nuestro Redentor. Pero si Jeremías nos enseña que no siempre las cosas se dan como nosotros queremos, y San Pablo nos enseña que a veces la oposición no vendrá del equipo contrario sino del propio también, si estos dos nos enseñan esto, nuestro Señor Jesucristo, nadie como Él, nuestro Señor Jesucristo nos enseña la necesidad del padecimiento para poder elaborar obediencia de calidad que nos lleve a la perfección a fin de alcanzar la cima del propósito que Dios para nosotros preparó. Capítulo 5 del mismo libro de Hebreos, verso 7. Lean conmigo y vayan paladeando la lectura de la palabra de Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Subrayen lo que voy a leer ahora en las conciencias de su espíritu. Y aunque era hijo,
por lo que padeció, 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 aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Déjenme contarles este texto del final hacia el principio. Vamos a cambiar el orden. En el final del texto dice que Jesús ha sido declarado Redentor universal y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto, ser Redentor universal y sacerdote según el orden de Melquisedec, esto era la cima del propósito que Dios en carne tenía que alcanzar. A ver si explico bien esto. Dios en carne tenía un propósito diseñado en la eternidad por las personas de la deidad. Y el propósito que diseñaron las personas de la deidad en la eternidad fue que el Verbo hecho carne terminase siendo el Redentor universal y el sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta es la cima de la montaña del propósito que Dios diseñó para su Hijo hecho carne. Esto vino motivado por el pecado del género humano. El ser humano pecó en la persona de Adán, y cuando el ser humano pecó en la persona de Adán, Dios se conmovió y dijo: hay que recuperar al hombre perdido. Y cuando Dios manifiesta su amor en querer recuperar al hombre perdido, tiene que haber un concilio trinitario, un concilio del que participan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para buscar la mejor metodología que llevase a cabo la pretensión de su amor, que era recuperar al hombre perdido. Y en ese concilio trinitario hablaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dijeron: ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Porque no vale hacerlo de cualquier manera, hay que hacerlo con legitimidad. ¿Y qué nos enseña la legitimidad en Dios? La legitimidad en Dios nos enseña que para Él no vale cualquier forma para alcanzar un propósito. Para Él los propósitos y las formas de alcanzarlos tienen que ser legítimas en un 100%. Es por eso que las tres personas de la deidad estaban buscando la metodología de cómo llevar a cabo la recuperación del hombre perdido. Y entre ellos dijeron: para recuperar al hombre a través del amor, no hay que perjudicar a la santidad. Y para no perjudicar a la santidad, pudiendo rescatar al hombre pecador, hay que pagar a la justicia lo que ésta reclama. Y la justicia divina hizo una reclamación y dijo: yo como justicia divina digo que hasta que el delito no se pague, no se puede dejar suelto al amor para recuperar al hombre perdido. Era legítimo lo que pedía la justicia. ¿Por qué? Porque ser justos no es otra cosa que no hacer la vista gorda ante un delito. El juez justo de toda la tierra no puede hacer la vista gorda ante un delito. El juez justo de toda la tierra tiene que dar castigo a todo delito. Y Adán y Eva eran unos delincuentes. Desde la justicia había que castigarlos. Y solo de que el castigo estuviese sobre los culpables, entonces se podía derramar el amor. Claro, ahí es donde surge la metodología de la salvación por medio de la encarnación. Ahí es donde el Consejo Trinitario dice: para pagar a nuestra justicia lo que nuestra justicia reclama, necesitamos a alguien que muera en el lugar de ellos. Porque un delincuente no puede pagar su delito. El delito de un delincuente lo tiene que pagar un inocente. Y ahí apareció la figura de Jesús, el Verbo, antes de encarnarse. La Escritura nos deja ver ese concilio trinitario, nos lo deja ver en un vislumbre. ¿Recordáis aquel texto en el que dice: ofrenda y sacrificio por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo? He aquí que vengo para hacer tu voluntad. En esa expresión bíblica se nos está descubriendo lo que fue el Consejo Trinitario, cuando ante la demanda de la justicia apareció Jesús y el Verbo le dijo al Padre y al Espíritu Santo: yo representaré el papel de esclavo,
Seré yo el que me haga hombre para pagar a la justicia nuestra lo que ésta está demandando, a fin de después dejar suelto el amor para restaurar al hombre pecador. Es decir, que el hijo asume voluntariamente el papel de siervo, de esclavo. Inmediatamente el padre asume el papel de jefe, de amo, y el Espíritu Santo asume el papel del ente comunicativo entre el jefe, amo, y el siervo, empleado. Y a partir de ahí el hijo se despoja de su gloria. ¿Cuál es el objetivo del hijo? Ser el Redentor universal. Eso ha dicho el texto de Hebreos 5. Y para ser Redentor universal, lo primero que ha hecho ha sido despojarse de su gloria, vivir el extraño milagro de la encarnación en el vientre de María y nacer como un niño cualquiera, allí en el establo de Belén. Ya está aquí el Dios hecho carne. ¿Y cuál es su pretensión? Llegar a la cima del propósito, ser el Redentor universal. Pero claro, para ser Redentor universal, el texto dice que Él en su humanidad tenía que ser perfeccionado. ¿Dónde ve Él? Pero vamos a ver, Él no es perfecto. Digo, claro, Él es perfecto, indudablemente. Es Dios, ¿cómo no lo va a ser? Pero el texto dice que para alcanzar a ser el Redentor universal tenía en su naturaleza humana que ser perfeccionado. Aquí la palabra perfección no habla de impecabilidad, Él ya era impecable. De lo que está hablando ahí es de madurez. Él necesitaba cierta medida de madurez para poder acceder a la cima de ser el Redentor universal. Ahora bien, esa perfección necesaria para alcanzar a ser el Redentor universal, ¿dónde se encontraba? ¿Dónde se compraba? Dice el texto sagrado que se encontraba en la obediencia de calidad. Escuche, he dicho adrede obediencia de calidad. Solo la obediencia de calidad da a luz perfección. Y solo la perfección, que es la madurez necesaria, te lleva a alcanzar la cima del propósito de Dios. El propósito de Dios, vuelvo a reiterar, era que Él fuese Redentor universal. Pero para ello tenía que ser perfeccionado. Y la perfección tan solo le podía venir, esa madurez necesaria en su humanidad, tan solo le podía venir por la obediencia de calidad. Pero es que el texto dice que Él tenía que aprender a obedecer. Vamos a ver, si tenía que aprender es porque no sabía. Ahora hay que preguntar, pero es que Jesús no sabía obedecer, por eso tenía que aprender. Y el contexto de la Escritura nos diría, es que Jesús siempre fue jefe y nunca fue empleado. Tiene que aprender, porque ahora está en calidad de empleado. Pero la obediencia que tiene que aprender no es una obediencia cualquiera, tiene que ser una obediencia de calidad. Y aquí es donde quiero que me acompañéis. ¿Dónde se fragua la obediencia de calidad? En la escuela del padecimiento. Mirad, no es lo mismo obedecer cuando todo nos marcha bien que obedecer cuando todo nos marcha mal. No es lo mismo obedecer cuando estás pletórico de salud que obedecer cuando estás deprimido en la enfermedad. No es lo mismo obedecer cuando la cuenta corriente en el banco sube como la espuma que obedecer cuando estás en un caos económico. No es lo mismo obedecer cuando estás rodeado de gente de tu gusto que cuando estás entre enemigos que te quieren matar. No es lo mismo obedecer con todos los vientos a favor que obedecer con todos los vientos contrarios. Lo que se exige para alcanzar la perfección, madurez, es obediencia, pero no de cualquier manera, es obediencia de calidad. Y la calidad en la obediencia tan solo surge de la escuela del padecimiento. La obediencia de calidad surge cuando le dices que sí a Dios en mitad de la enfermedad. Obedeces a Dios cuando el caos económico te acompaña. Obedeces a Dios cuando todos los vientos te son contrarios. Ahí es donde se fragua la obediencia de calidad. En la escuela del padecimiento.
texto sagrado dice que nuestro Señor Jesucristo, aunque era hijo, aprendió a obedecer por lo mucho que padeció en la escuela del padecimiento. Y solo a través de la obediencia de calidad en la escuela del padecimiento alcanzó la perfección madurez en su naturaleza humana para poder ser catapultado a la cima del propósito que era ser el Redentor universal. Dicho esto, ¿le podéis ver? ¿Podéis ver a Jesús? ¿Le podéis ver en pañales en el pesebre? Allí está. Ese niño en esa cuadra es Dios hecho carne. Y está dependiendo de un hombre carpintero que se llamaba José y de una mujer de la tribu de Judá que se llamaba María. Ese que está ahí es Dios. Y dice la Escritura que creció en estatura y en sabiduría para con Dios y los hombres. ¿Cómo? Que creció en estatura a mí no me sorprende. Yo sabía que en su naturaleza humana tenía que pasar por el proceso del crecimiento. Infancia, adolescencia, madurez. Eso no me sorprende. Me sorprende que dice que además de crecer en estatura, crecía en sabiduría. ¿Crecer en sabiduría qué es? Es ir tomando sabiduría de forma progresiva. Hoy sé un 1 de sabiduría, mañana sé un 2 de sabiduría, pasado mañana sé un 3. Eso es crecer en sabiduría, ir adquiriendo sabiduría progresivamente. Pero ese que está ahí creciendo en sabiduría no es Dios. ¿Dejó de ser Dios por su encarnación? Decimos rotundamente que no. Por lo tanto, si era Dios, tenía todos los atributos de la deidad. Y entre ellos tenía la omnisciencia. ¿Qué enseña el atributo de la omnisciencia? El atributo de la omnisciencia enseña que Dios sabe todo sin necesidad de aprender nada. Es un conocimiento instantáneo, sabe todo sin necesidad de aprender nada. Ahora bien, ¿cómo se puede compatibilizar que uno sepa todo sin necesidad de aprender nada con el hecho de estar creciendo en sabiduría? La única manera de compatibilizarlo es que nuestro Señor Jesús en su infancia perdió la conciencia de saber quién era. Mirad, si alguien ha tenido algún familiar con Alzheimer, eso tiene que ser algo horrible. No tener recuerdos, no saber quién eres. Una especie de Alzheimer, entre comillas, tuvo que vivir mi Señor en su infancia. Hasta que progresivamente la luz de la deidad fue irrumpiendo por las paredes de su humanidad. Y a la edad de 12 años le regañan José y María porque en 72 horas ha estado perdido. Y el niño le dice, pero no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ahora ya sabe quién es su padre y sabe cuáles son los negocios que le trajeron a la tierra, que era la redención del ser humano. Pero hasta ese momento tuvo que andar como a tientas. Por eso iba creciendo en sabiduría en su naturaleza humana, aunque era omnisciente en su naturaleza divina. Era como que las paredes de su humanidad opacaban a la luz de su deidad. Pero eso solo fue el principio del padecimiento. Dejadme decirlo con mucho respeto, pero dejadme decirlo. Dios, antes de hacerse hombre, marcó una ley en Levítico y le dijo al pueblo de Israel: israelitas, entre vuestros utensilios personales mientras que estáis en el desierto llevad una estaca, para que cuando os volváis a hacer vuestras necesidades, cubráis vuestros excrementos, porque yo soy Dios santo y habito en medio del campamento y no puedo ver excremento de hombre. Pero en su encarnación, yo no sé si será pecado imaginar esto, al igual lo es. ¿Le podéis ver a mi Señor? Mi Señor tuvo que desechar lo que cualquiera de nosotros desechamos. ¿Le podéis ver en cuclillas? Ese es su padecimiento. Ay, Dios. Le podéis ver habiendo comenzado ya su ministerio público. Le podéis ver en el pozo de Jacob, con aquella mujer de moralidad dudosa. La Escritura dice que fue tentado en todo. La
palabra todo tiene 4 letras, pero no deja nada fuera, en todo. ¿Le podéis ver? La pureza personificada, tentado por la peor de las lascivias. Pero está obedeciendo en la escuela del padecimiento. ¿Le podéis ver enjuiciado? ¿Podéis ver aquel alguacilillo golpeándole su santo rostro? Y podéis ver, escuchar la respuesta de él: si he hecho mal, dime dónde está el mal, y si no, ¿por qué me golpeas? Si él tagonea en la tierra, se abre la tierra y se traga al alguacilillo vivo. Si sopla, lo petrifica. Pero está obedeciendo en la escuela del padecimiento: si he hecho mal, ¿dónde está el mal? Y si no, ¿por qué me golpeas? ¿Le podéis ver delante de Caifás? Está como oveja muda en mitad de sus trasquiladores. Está en la parte de su ministerio donde tiene que ser oveja muda delante de los trasquiladores. Todos le acusan, pero él es oveja muda, no habla. ¡No habla! Le acusan, le dicen 1000 barbaridades, pero él no habla. Es la oveja muda delante de los trasquiladores, ya lo profetizó Isaías. Pero se levanta Caifás. Perdonadme, para vosotros y para mí, un canalla. Un canalla. Tenía ropa de santo, pero era un pecador vestido de santo. Se levanta el religioso hipócrita. Y cuando se levanta frente al Señor: te conjuro en el nombre de Dios, dilo. Eres el Mesías, hijo del Dios viviente. Y me sorprende mi Jesús, porque está en calidad de oveja muda, pero dice que habló. Tú lo dices, y de ahora en adelante verás a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Se arranca la vestidura del hipócrita. Dice: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Su confesión fue el mayor argumento del fiscal, y a la postre su confesión fue la que le condenó. Preguntadme, ¿por qué habló si estaba como oveja muda? Porque el que se levantó era la autoridad establecida por Dios. ¿Qué dice? Si era un canalla, sí, era un canalla, pero era la autoridad establecida de Dios. Porque no hay autoridad sino establecida por Dios, y todas las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Y el texto sagrado, mucho después, en la pluma de San Pablo del capítulo 13, dice: el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Aunque la autoridad sea Nerón, aunque la autoridad sea Hitler, aunque la autoridad sea Caifás. Y el que comprende esto de obedecer, no a lo que está viendo delante, sino al que lo estableció, se levanta y habla. La oveja muda habla. ¿Por qué? Porque es la autoridad establecida por Dios. Está aprendiendo a obedecer en la escuela del padecimiento. Le podéis ver cuando al terminar la sentencia judicial le golpean bofetadas, puñetazos, esputos, le arrancan la barba. Como oveja muda se calla. Le podéis ver en la vía dolorosa. El omnipotente no puede con un palo transversal que lleva sobre sus espaldas. Le tienen que poner a alguien que le ayude. Dios de mi corazón, ¿quién hubiera sido? ¿Quién hubiera sido? El de Arimatea. Está aprendiendo a obedecer en la escuela del padecimiento. Jesús bendito. Ha llegado al monte de la calavera, al Gólgota. Le han crucificado. Antes de llegar al monte de la calavera, él estuvo en Getsemaní, y allí dice que rogó y lloró. Eso dice el capítulo 5 que hemos leído. Rogó y lloró, rogó y lloró, y dice que Dios le escuchó a causa de su temor reverente. Le escuchó, pero no le dio lo que pidió. El Señor le pidió: pasa de mí esta copa, si es posible. Él vio el contenido de una copa, el contenido de la copa no le agradó. Le dijo: oye, si es posible, pasa de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú entiendes.
entiendo que yo soy el esclavo y tú eres el amo, entiendo lo que pactamos en el concilio de la Trinidad, no me salgo del papel que voluntariamente acepté, pero te digo, si te parece bien, no podemos hacer de otra manera, si bien te parece, puedes pasar de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, pero si te parece bien. Y dice que el padre le escuchó, pero no le cambió la copa. Le mandó un ángel, ¿para qué? Para fortalecerle a fin de que se bebiese la copa. En ocasiones pedimos que se nos aparten las copas y Dios nos manda sus fuerzas a fin de que nos bebamos la copa. ¿Y por qué él rehusaba de la copa en ese momento de debilidad humana? En ese momento en el que la sangre irrumpe por los poros de la piel. Aquello es una extrema conmoción de terror, lo que estaba fluyendo en su naturaleza humana. ¿Por qué él? Porque sabía lo que le esperaba en el Calvario. El Calvario era una dependencia del infierno. En el Calvario no solo es que hubiese clavos y corona de espinas y azotes. En el Calvario no solo es que hubiese la parte física del tormento, que ya de por sí era horripilante. En el Calvario es que se tenía que pagar lo que nosotros merecíamos. Preguntadme, ¿qué merecíamos nosotros? ¿Una cruz? ¿Merecíamos una cruz tú y yo? No. Nosotros merecíamos un infierno. Una cruz no, nosotros merecíamos un infierno. Él tenía que pagar mi sentencia. Mi sentencia no era una cruz, era un infierno. Por lo tanto, la cruz era una dependencia infernal. No hablamos de clavos, no hablamos de coronas de espinas, no hablamos de flagelación de espalda, no hablamos del costado abierto por la lanza del romano, no. Todo eso también, de acuerdo, pero no de eso de lo que hablamos. Hablamos del infierno. Hablamos que el Calvario es una dependencia del infierno. Y hablamos que ahí Él es el vicario, que lleva mi culpa, que lleva mi castigo. Y si yo merezco un infierno, Él tiene que pagar un infierno. ¿Cuáles son las tres características principales del infierno? Las características principales del infierno son pecado, ira divina y desamparo de Dios. En el infierno está el pecado. En el infierno está la ira de Dios, que es el castigo por pecar. Y en el infierno no hay amparo de Dios. No hay misericordia divina. El texto dice que por nosotros se hizo pecado. Primer ingrediente que Él llevó. El texto dice que sobre Él cayó toda la ira del Padre. Su inocente cuerpo, escuchad bien, su inocente cuerpo se hizo el receptor de toda la ira del Padre. La cruz no la inventó Satanás, la cruz la inventó Dios. Pero no solo se ha hecho pecado y sufre la ira del Padre, sino que es que tiene que sufrir estos dos ingredientes sin el amparo de su amado. ¿Por qué me has desamparado? Si el Padre le hubiera contestado, le hubiera dicho: por cuestiones doctrinales, hijo, tenía que cumplir enteramente el infierno que estos merecían, para que mañana ellos pudieran gozar del cielo que nunca hubieran alcanzado. Y para sufrir el infierno en su totalidad, no solo tenías que hacer pecado y padecer mi ira, es que lo tenías que hacer sin mi amparo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fue perfeccionado y a causa de eso fue declarado Redentor universal y sacerdote según el orden de Melquisedec. Alcanzó la cima de la montaña del propósito, pero para ello tuvo que ser antes perfeccionado, y para ser perfeccionado tuvo que aprender a obedecer. No obediencia de cualquier manera, sino de calidad. ¿Dónde? En la escuela del padecimiento. Yo no sé cuántos aquí quieren alcanzar la cima del propósito que Dios para vosotros preparó. Si queréis alcanzar la cima del propósito que Dios para vosotros preparó, empezad a aceptar que las aflicciones son parte dentro de la voluntad permisiva de Dios, del plan que Él para vosotros preparó. Tenemos que empezar a mirar a las adversidades de otra manera.
adversidades y coger piedras para tirárselas. Se trata de ver las adversidades y salir corriendo al encuentro de ellas, abrazarlas, besarlas y decirle: te estaba esperando para que me perfeccionases. Entra en la casa, siéntate en el mejor lugar. San Pablo entendió esto que yo estoy predicando. San Pablo entendió esto que yo estoy predicando. Entendió que las aflicciones eran necesarias para el cumplimiento del propósito. Es por eso que San Pablo en cierta ocasión dijo una frase enigmática: me gozo en lo que padezco. ¿Cómo? Vamos a ver, humanamente hablando, en una misma frase no puede estar gozo y padecimiento, no pueden estar. Esas son dos palabras antagónicas, se repelen. Pero San Pablo las metió en la misma frase: me gozo en lo que padezco. Una mente humana diría: este señor disfruta con el dolor. Pero todos sabemos que San Pablo no era lo que estáis pensando. San Pablo no es un masoquista, humanamente hablando. Cuando él dice: me gozo en lo que padezco, lo que realmente está diciendo: cuando veo venir el padecimiento hacia mi vida, yo me gozo, porque entiendo que ese padecimiento lo permite Dios en mi vida para perfeccionarme, a fin de que alcance a cumplir el propósito que Dios para mí preparó. Es por eso que cuando veo venir el padecimiento, solo se encuentro y digo: ¡ay, me gozo! ¡Cuántas ganas de verte! Mamá, pasa a la casa, siéntate aquí a mi lado. ¡Ha permitido Dios que vengas! ¡No has venido por tu cuenta! El padecimiento no tiene autonomía para venir a mi vida por su cuenta. ¡No puede! A mi vida el padecimiento no puede venir por su cuenta. Abro aquí un pequeño paréntesis: a no ser que yo esté en pecado. Por eso cuando viene el padecimiento, lo primero que hago es examinarme. Si estoy libre de pecado, digo: este no viene por su cuenta. Ha permitido Dios que venga. ¿Estamos cambiando la perspectiva de Goliat? ¿Estamos entendiendo que esto es necesario para que dejemos de ser roble y pasemos a ser palmeras? ¿Estamos entendiendo que este es el agua que va a enternecer nuestro duro barro para hacerlos moldeables en la mano del buen alfarero y acabar siendo la vasija que Él con nosotros predeterminó? Os dejo con esto. Dice el santo apóstol San Pablo: esta leve tribulación momentánea, esto es para morirse ya. Esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La aflicción produce gloria divina. Esto es para morirse. La aflicción es la matriz que produce un cada vez más eterno peso de gloria. Empecemos a mirar las aflicciones como lo que son. Y no olvides nunca en mitad de la aflicción que Dios sigue estando en el control. Te voy a invitar a que te pongas en pie un minuto. Propósitos y dificultades. La dificultad es el agua que usa el buen alfarero para hacer manejable nuestro duro barro. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, preparen la mejor alabanza que tengan. Dejemos 5 minutos al Señor. Sharor, carrapas, mamas, solas. La 1:17, hasta las 4 no, pero hasta la 1:30 vamos a estar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, acércate conmigo al Señor, acércate conmigo al Señor. Pongan una luz más tenue. Te voy a invitar a que ahora empieces a pensar en tus aflicciones, en tus adversidades, en tus dificultades. No han venido de forma independiente, las ha permitido Dios. Ese padecimiento que estás viviendo, ese padecimiento te va a hacer mejor. Aunque tú quieres el viaje plácido y próspero, yo también. Igual Dios nos va a mandar en cadenas y a través de un naufragio.
pero habrá 270 razones por las que Dios lo permitió. Sharon tatataya, seré perende, vibra pama, mama sorprendes. Espíritu, 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 espíritu. Sharon. Esa preciosa alabanza del Señor. Abrazando nuestras dificultades. Abrazando nuestras aflicciones. Abrazando nuestras enfermedades. Cuando me dejaron aquí
fuerte ese aplauso. Apláudele al Rey de la Gloria. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte, fuerte ese aplauso. Sigue aplaudiendo, sigue, sigue. Apláudele por favor, con fuerza al Cordero, con fuerza. Está aquí Dios hoy, está aquí Dios. Está aquí el Espíritu Santo en esta tarde. ¡Viva Dios en esta noche! Eterno de gloria. Vamos a darle la luz, por favor. Tomen asiento. ¿Nos ha bendecido Dios en esta noche, sí o no? ¿A cuántos ha bendecido Dios en esta noche? Levanten su mano conmigo, por favor. Confírmelo con un potente amén. Que Dios bendiga a nuestro catedrático de las Escrituras, nuestro hermano Lolo, en el nombre de Jesús. Creo que trae, hermano, un mensaje impresionante, con un peso increíble. Dios le ha dado una capacidad enorme, impresionante, no hay palabras. Que Dios lo bendiga mucho. A él y a su compañera. 1:30 de la mañana y aquí está con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias, nos has hecho mucho bien. Gracias a los ancianos que están con nosotros, los obreros, y gracias a todo Talavera. Que Dios os bendiga, sois única, no hay dos. Que Dios os guarde. No digo más nada, hasta mañana si Dios quiere. Que la paz de Dios os gobierne a todos. Salud y libertad. Y que Dios os acompañe en el nombre de Jesús.